y le damos la bienvenida esta tarde a Hernán Quesada. Él es sacerdote jesuita, integrante del equipo de gobierno de la comunidad jesuita, y le agradecemos la oportunidad de platicar con el auditorio de los periodistas esta tarde. Hernán, sea bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. En las últimas horas, pues bueno, se ha venido revelando más información, ha venido saliendo más información sobre los lamentables hechos en los que se perdieron, pues sí, dos sacerdotes, pero también un guía de turistas. Y la información que sale es cada vez más indignante porque pareciera, Hernán Quesada, que el asesino era conocido por todos, incluyendo las autoridades, se movió con toda impunidad por la sierra y pues hasta que terminó tocando a la comunidad jesuita. ¿Qué es lo que le dice esta información que viene saliendo, que se viene revelando, que son tantos años de impunidad hasta que llega este momento tan terrible? Sí, yo creo que esto es como he insistido en que no es el problema únicamente el asesinato, sino es un resultado de muchos años de deterioro de la vida de las personas, de la seguridad en la Sierra Tarahumara. Es un incremento, una exacerbación de la violencia que hoy la vemos expresada en esta situación. No en tanto al punto que fueron asesinados dos sacerdotes solamente, sino que eran Joaquín y era Javier, dos jesuitas que tenían décadas en la Sierra Tarahumara, que tenían una autoridad moral entre la gente, que hablaban la lengua, sumamente amados, respetados por toda la gente de la región. En la misma diócesis, con un espacio muy importante, hombres ya maduros, y el ser parte ahora o ser alcanzados por la violencia, pues cruza una línea que nos muestra esta exacerbación de la violencia, este rompimiento de ciertos límites que a lo mejor imaginábamos, pero que hoy en esa región nos quedan muy claro que se desdibujaron. La información que tiene la Compañía de Jesús a partir de lo que le dan a conocer las autoridades coincide también con la información que los dos sacerdotes jesuitas tenían de todo el contexto social y también de descomposición que implica la presencia de organizaciones criminales en la zona. Es decir, los sacerdotes lamentablemente asesinados tenían conocimiento de ese fenómeno de violencia y de descomposición, pero coincide con lo que, digamos, las autoridades estatales, locales, municipales y federales han proveído a la Compañía de Jesús, Hernán. A ver, yo te hablaría desde mi propia experiencia. Yo estuve el 3 de diciembre ahí en Cerocahui y tuvimos una misa muy importante. Estuvo el obispo, porque era la ordenación de uno de nuestros compañeros jesuitas, diácono, ahí en la iglesia de Cerocahui. Al otro día, cuando yo ya me regresaba, iba a viajar, yo iba a conducir un vehículo que me habían prestado los jesuitas de Chihuahua, y bueno, tenía placas de Chihuahua, pero no era un vehículo de ahí. Entonces me alcanzó uno de los jesuitas de Cerocahui y me dijo: le vamos a pegar estas calcas magnéticas a tu carro para que vayas más seguro, porque te pueden desconocer. Entonces, viaja de día, vete directo, no te detengas. Habla como pues de una cierta normalización, si le podíamos así decir, o conciencia de que las cosas no estábamos en un espacio donde podíamos movernos con toda tranquilidad, sino que ellos tenían claramente una idea
de que las cosas estaban extrañas o eran complicadas ahí, ¿no? Se percibía eso. Yo nunca me percibí incómodo, inseguro. El lugar es muy bonito, ¿no? Hay una infraestructura turística también en Cerocahui, pero esta acción de marcarme estos cuidados, pues ya te hablan de que las cosas no están bien. Ahora, también hay que decir que esto nos está pasando en todo el país. Yo acabo de ir a Colima y lo mismo, o sea, tengo que prever que no voy a llegar tarde a la ciudad, que me tiraron un mango y se me rompió el parabrisas del auto y me vino a la mente, no te tienes que detener. Esto es para decir, hay un ambiente que va creciendo de inseguridad en todo el país, un ambiente de una violencia que se exacerba, y nosotros nos vamos acostumbrando de alguna manera a un miedo que se nos va incorporando, pero que no es normal, no es sano en nuestra sociedad. Evidentemente, pues sí hay digamos, el mismo presidente de la República ha dicho que si no se resuelve el tema de la violencia, pues él sabe que no le habrá cumplido a los mexicanos. Es una tarea que él se ha propuesto y sabe que si no lo cumple, pues va a tener una consecuencia con respecto a las promesas que le hizo a los mexicanos. Pero también es un proceso de descomposición que tiene muchos años. ¿O cómo lo ven ustedes? Es un proceso que se ha venido descomponiendo, en el que pues, la sociedad ha participado también de ese proceso de descomposición. Hernán Quesada. Sí, yo estoy de acuerdo que este es un proceso de años, no es algo que acaba de iniciar, no es algo de los últimos meses o de los últimos años, tiene décadas. Ahora, es una sociedad que yo percibo que poco a poco se van reduciendo las opciones, las oportunidades. En la misma Sierra Tarahumara, pues se viene acompañando a estos pueblos que vienen de una historia de despojos, de marginación, de desplazamientos, primero por cuestiones más financieras, que los van quitando de sus espacios, de sus regiones, de su propia tierra, y esto agudiza la pobreza. También pues la llegada de estos grupos delictivos a la región, el crecimiento de estos grupos, pues genera que con más velocidad se vaya deteriorando todo esto. Entonces yo creo que es un problema multifactorial que ciertamente no podemos atribuir a un solo hecho, son muchos los factores que están detrás de esta exacerbación de la violencia en México, pero a mí me parece que tenemos que ser claros que algo no está funcionando. O sea, no vemos que se detiene, no vemos que está cambiando. Lo que sí tenemos, pues, es esta percepción, no diría ya más de percepción. Yo creo que tenemos hechos que nos hacen sentirnos más inseguros. Entonces el proceso como que ha venido aumentando esta sensación de inseguridad y la violencia, pues la escuchamos por muchos lados, en ciudades que antes eran como paradigma de paz, de tranquilidad. Te decía, por ejemplo, la ciudad de Colima, que era una de las ciudades en los primeros niveles de calidad de vida del país, y hoy no se puede salir después de las 8 o 9 de la noche. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como jefe del gobierno federal y jefe del Estado mexicano, hoy ratificó que no hará cambios en su estrategia de paz, como la ha definido, antagónica a la estrategia de guerra de Felipe Calderón, que en 2006, pues, descompuso esas ciudades como Colima, que eran efectivamente apacibles, se trastocaron y se volvieron violentas como en tantos lugares de la República Mexicana. ¿Qué opina de la estrategia del gobierno del presidente López Obrador sobre la violencia y la inseguridad? A ver, esta es una opinión totalmente personal. A mí me parece que
que no puedo yo decir, cámbiela, quítela, pero lo que sí le puedo decir es, no está funcionando, no nos sentimos más seguros. Volviendo al ejemplo de Colima, es cierto, o sea, los atentados, el atentado al gobernador Moreno Peña, el asesinato del otro exgobernador, no son asuntos de este sexenio, pero sí te puedo decir que la percepción de hace 5 años no es la percepción de hoy. Este, la situación es mucho más compleja, la gente tiene mucho miedo, las historias, las bromas, los temas tienen que ver con experiencias ya violentas que hace 5 años no teníamos. O sea, ya había este proceso, pero vemos que no se está deteniendo. Yo creo que se tienen que repensar las cosas. No es fácil. O sea, yo no creo que exista una estrategia o una receta eh, clara o eficaz para este contexto, pero sí creo que se tiene que dialogar más, que se tiene que escuchar más y que se tiene que hacer un llamado pues, a la unidad de los distintos agentes políticos, de las instancias nacionales, para tratar de hacer algo, porque no podríamos decir que, que podemos seguir así, ¿no? Sintiendo que las cosas se exacerban, que se ponen peores y que no estamos avanzando, sino que estamos perdiendo cada día seguridad y libertad. Tenemos esta sensación de ya no sentirnos seguros. ¿Cuál es el sentimiento al interior de la comunidad jesuita después de lo que ha pasado? ¿En qué han estado razonando? Evidentemente es un shock lo que sucedió, pero ¿qué han estado ustedes conversando? ¿Qué es lo que ustedes están razonando? ¿Han pensado quizá en un acercamiento con las autoridades, con el gobierno, el presidente López Obrador? ¿Cuál es el ambiente que se vive al interior de la comunidad jesuita? A ver, primero, pues mucha tristeza, ¿no? Cuando recibimos esta noticia realmente nos sacudió. Eran 2 hermanos sumamente queridos por nosotros, cercanos a nosotros y hermanos jesuitas. Entonces vino un momento de mucha tristeza y luego una preocupación por los que están allá. No solamente los que se quedaron en Cerocahui, en algún momento se planteaba, bueno, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los sacamos? Pero también no son solamente los jesuitas, es un equipo pastoral de religiosas, de gente comprometida que trabaja ahí, no solamente en Cerocahui, sino en toda la región de la Tarahumara, insertos pues también en la diócesis de la Tarahumara. Entonces, el segundo sentimiento fue mucha preocupación por la seguridad de los que están allá. ¿Cómo podíamos nosotros garantizar que estuvieran bien? Ellos decidieron no salir, y los comprendemos perfectamente. Es parte de nuestra vocación y de nuestro carisma el permanecer en circunstancias como estas. Para esto estamos hechos los jesuitas, y ellos deciden no salir ante el deseo de no abandonar a la gente de Cerocahui, y los entendemos perfectamente. Luego vino pues la necesidad de encontrar los cuerpos, un sentimiento luego de mucha angustia. Quiero decir que durante todos este itinerario de sentimientos que se fueron acumulando en nosotros los jesuitas, también siempre ha habido comunicación con los distintos niveles de gobierno. Hemos tenido diálogos, hemos tenido respuestas como que en este momento nuestros hermanos en Cerocahui, el equipo pastoral de Cerocahui, pues está seguro, hay un despliegue enorme de seguridad pública ahí. Ahora bien, el otro sentimiento pues es una necesidad de justicia. Tenemos un deseo de que llegue la justicia, y cuando decimos justicia, quiero enfatizar que para nosotros esto no se va a satisfacer cuando nos den o nos confirmen el nombre, o atrapen al asesino, o procesen al asesino. Esto va mucho más allá. Este asesinato es el resultado de un deterioro social, de un abandono de esta región, de una falta de estrategias eficaces en esta región. Entonces, pues no hay manera que cada ciudadano viva con un elemento de la Guardia Nacional que lo proteja,
ni que ningún jesuita vaya a vivir la vida eternamente con un guardaespaldas en la Sierra de Tarahumara. Esa no es la solución. Este despliegue de seguridad pues está atendiendo la emergencia, pero pues también se va a acabar. Entonces nuestro llamado, nuestro reclamo por la justicia tiene que ver con una atención de fondo a la situación que se vive desde hace mucho tiempo en la Sierra Tarahumara, que no ha sido atendida, que no hay estrategias para atenderla, y como el mismo presidente de la República ha dicho, es una región en donde pues hay una presencia fuerte del crimen organizado y bueno, lo hemos tenido claro, pero eso no es normal, eso no está bien y se tiene que hacer algo ahí. Por último, de mi parte, hoy también el propio presidente, aludiendo, ya que usted alude al presidente López Obrador, hoy dijo que la comunidad religiosa, específicamente los jesuitas, pueden ayudar justamente a que se cambie esta situación a partir de que conocen quiénes son los que efectivamente ejercen violencia, los grupos criminales, y que pueden la comunidad jesuita, en este caso específico, ayudarle a la autoridad, a la autoridad estatal o federal, identificar a quienes son los generadores de violencia en esa región. Hernán Quesada, ¿qué dice al respecto? O sea, imagínate, ¿no? Que ese fuera a ser nuestro rol de señalar, de delatar, primero eso es muy difícil, ¿no? Es un contexto muy complicado. Claro que podemos ayudar, pero podemos ayudar con lo que estamos haciendo. Hay centros de desarrollo social, hay centros educativos, tenemos proyectos de salud, tenemos un entendimiento, un diálogo con la gente, con toda la gente que está ahí en las comunidades más recónditas. Entendemos, los jesuitas que están ahí entienden la cosmovisión, la lógica de todas estas personas. En eso podemos ayudar, o sea, podemos ayudar y creo que somos unos aliados para trabajar por la reconstrucción del tejido social, pero por supuesto que esta idea de decir, entonces la gente de la diócesis sabe quiénes son los malos, pues no sabemos, no, es muy difícil en este momento, en este país, discernir quiénes son los que tienen la culpa de los problemas que estamos pasando. Pues le agradecemos que se haya abierto un espacio para conversar con los periodistas. Muchísimas gracias, Hernán Quesada, integrante del equipo de gobierno de la comunidad jesuita. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por este espacio y que tengan buena tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes.